Queridos hermanos, Dios nos los bendiga. Hoy vamos a aprender 3 principios espirituales que nos van a enseñar que la verdadera victoria no depende del tamaño del ejército o del tamaño de nuestras fuerzas, sino que provienen o depende de la confianza que nosotros colocamos en Dios. Y para ello vamos a estudiar el segundo libro de Crónicas en su capítulo 14, del versículo 1 y 15, donde nos habla del rey Asa en la forma en que él actuó en el pueblo de Dios y cómo logró superar una pelea que parecía imposible, pero con el poder que Dios puso a través de su Santo Espíritu logró vencerlo. Entonces vamos a tomar como base el versículo número 11. Dice el versículo 11: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. El primer principio espiritual que hoy vamos a compartir es: la verdadera paz no proviene de la ausencia de guerra, sino de la presencia de Dios en el corazón. Mira, qué interesante está este primer principio espiritual. Y para ello vamos a resumir o a interpretar o comprender del versículo 1 al versículo 6. En estos primeros 6 versículos nos describe la Biblia que el rey Asa tomó su lugar en el reinado. Y entonces él se da cuenta que Israel no está haciendo lo bueno, no está haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces él, con la autoridad que tenía ya como rey, mandó a quitar los altares, ¿sí? Mandó a quitar los altares del culto extraño, quitó o quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, es lo que nos narra el versículo 3. Y también ordena al pueblo que busque a Jehová, de acuerdo al versículo 4. Le ordena al pueblo de Judá que busque a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, y que toda la obra, que pusieran en obra la ley de sus mandamientos. Entonces, esta paz comienza cuando nosotros también colocamos nuestra obediencia en Dios. Permitimos que su voluntad actúe en nosotros. De esta forma también la verdadera paz proviene de la presencia de Dios, porque nosotros nos estamos dejando gobernar, ¿sí? O dirigir, pero me gusta más el término gobernar porque le estamos dando mayor autoridad a Dios sobre nosotros. Gobernar nuestra vida, ¿sí? Entonces, así como Asa quitó esos lugares de idolatría y mandó al pueblo buscar a Dios, así también nosotros debemos de quitar todo aquello que nos está estorbando, amado hermano, todo aquello que está interrumpiendo esa conexión directamente con Dios. Es decir, que nosotros debemos de poner a Dios en el centro. Y entonces en ese momento la paz se convierte en un fruto natural del orden divino. Este es el primer principio espiritual. Vamos con el segundo principio espiritual. Y dice: cuando tu capacidad termina, comienza el poder de Dios. Y es que en el versículo 7 al versículo 10 nos dice que Asa fortaleció las ciudades y edificó murallas. ¿Sí? Asa, con la autoridad que tenía, levantó en sí esa protección para el pueblo, para Judá. Levantó esos muros, esa protección para cuidar de cualquier enemigo o de cualquier extraño al pueblo. Pero llegó un problema. Mira, tú podemos pensar rápidamente que el rey, proveyendo futuro ante cualquier acechanza de algún enemigo, levantó muros, ¿sí? Levantó murallas para protegerse. Asa tenía un ejército, nos narra la Biblia. Si hacemos las cuentas, porque nos dice que eran, aquí está en el versículo 8, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos. Entonces, Asa tenía un ejército de 580,000 soldados, vamos a decirlo de esta manera, 580,000 soldados. Entonces, tenía las murallas y aparte este ejército de 580,000 soldados, pero Asa no se esperaba que llegara un ejército contra él. Un ejército
de Sera el etíope, que tenía 1.000.000 de hombres y 300 carros de guerra. 1.000.000. Cualquiera puede decir, bueno, 1.000.000 contra 580.000 estaba en completa desventaja. Pero aquí es donde viene nuestra fe. Aquí recordemos que la fe se activa o la fe se logra medir únicamente cuando está puesta a prueba. Porque cuando todo está tranquilo, todo está en paz, sin problemas, la fe va a estar, pero no podremos medir ese nivel de fe que tenemos nosotros delante de Dios, sino hasta que llegue a existir una prueba, porque a pesar de la prueba, tu fe te mantiene firme y tu fe te sigue llenando del poder de Dios. Entonces, regresamos, 580.000 hombres contra 1.000.000. Era muy obvia y notoria la diferencia entre ambos ejércitos. Pero la fe de Asa estaba puesta en Dios. Él clamó a Jehová. Por eso, él no se quedó únicamente y dijo, bueno, tengo las murallas levantadas, ya tengo edificada la ciudad, no hay cómo entren y aparte tengo 580.000 hombres. Asa no se quedó con eso que podríamos pensar que lograría defenderlo en ese instante. No se quedó con eso. Él, por otro lado, puso su fe a prueba y decidió confiar en Dios. Porque en el siguiente versículo, en el 11, nos narra que Asa, y que hecho es el versículo principal que tenemos, que Asa clamó a Dios y oró con humildad y oró con dependencia, porque aquí hay una frase hermosa que dice, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Es decir, Asa está diciendo, Dios, delante de ti somos iguales y tú ayudas a todos por igual, tu poder se manifiesta de la misma manera en todos. Entonces, esta oración debería estar grabada en nuestro corazón, así como lo hizo Asa, porque Dios no responde al tamaño de nuestro problema. No, Dios nunca va a responder por el tamaño del problema. Dios va a responder por el tamaño de nuestra fe. ¿Qué tan grande es tu fe delante de Dios? Porque dependiendo de ese tamaño que tenga tu fe, Dios va a responder. Asa reconoció, se dio cuenta que aunque tenía murallas y un ejército de 580.000 hombres, aún así iba a ser impotente delante de él. Pero en su debilidad encontró la fuerza divina, encontró el poder de Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros también debemos tener nuestra fe al máximo nivel para que Dios vea el tamaño de nuestra fe y actúe con su poder ante el problema. Porque otra vez, Dios no mira el tamaño del problema, Dios mira el tamaño de la fe, o vamos a decirlo, Dios no actúa por el tamaño del problema, sino actúa por el tamaño que tenemos de fe puestas en Él. Y el último principio espiritual: cuando Dios pelea por ti, la victoria no es parcial, sino total. Porque del versículo, ya vimos que el versículo 11 nos enseña cómo Asa se puso a orar y mostró su dependencia a Dios y su fidelidad a Dios. Y del versículo 12 al 15 nos muestra algo precioso, algo poderoso. Nos narra cómo el poder de Dios actúa y ayuda al pueblo de Judá y al rey Asa para derrotar al ejército de Sera el etíope. Lo derrota, eran 580.000 contra 1.000.000 y aún así ganó el rey Asa, porque no fue el rey Asa, sino el poder de Dios. La Biblia dice que el enemigo huyó y que Judá los persiguió hasta que no quedó ninguno. Lo que parecía imposible, porque podríamos decir era imposible derrotar a 1.000.000 de hombres con únicamente la mitad. Pero lo que parece imposible a nuestros ojos, para Dios no lo es. Y sobre todo, eso que es imposible, Dios lo hace posible y además lo transforma para testimonio. Porque sí, lo que hoy estás pasando y crees que no va a terminar y que ya no tienes fuerza y ya no puedes más, pero si permites que Dios actúe, te da la victoria,
una victoria total, no parcial, y además, eso que tú viviste lo transforma en testimonio para ayuda a otras personas. Cada batalla vencida se convierte en una confirmación del poder de Jehová. Todo lo que nosotros llegamos a ganar en Dios no es más que una confirmación del poder de Dios, del poder de nuestro Señor que obra en nuestras vidas. Estos son los 3 principios espirituales que hoy te comparto y los coloco los 3 en pantalla para que los vuelvas a ver. El primero, la verdadera paz no proviene de la ausencia de guerra, sino de la presencia de Dios en el corazón. El número 2, cuando tu capacidad termina, comienza el poder de Dios. Y el último, el número 3, cuando Dios pelea por ti, la victoria no es parcial, sino total. Recuerda que estos 3 principios lo hemos tomado del capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, del versículo 1 al 15. También te invito a que te suscribas a nuestro canal Dios en mi vida alcanzando almas, porque seguiremos compartiendo más estudios bíblicos como estos. Ahora veamos cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido, estos 3 principios bíblicos, principios espirituales. Veamos esa aplicación práctica. Primero, debemos buscar a Dios antes de buscar soluciones humanas. Nuestro primer error es buscar ayuda en los hombres, en las personas. Podríamos decir que es lo normal, buscar a alguien de confianza, platicarlo y ver cómo puede ayudarme a resolverlo. Pero debemos de recordar que primero está Dios. Nuestra dependencia primero es con Dios. Asa, en la Biblia, al menos la Biblia no dice que Asa haya primero consultado a alguien en especial, o haya consultado al pueblo, o haya consultado a alguno de sus ministros. No. Asa primero consultó a Dios, porque puso primero todo lo que le estaba pasando en una oración a Dios y lo reconoció primero a Él. Entonces, primero busquemos a Dios. Luego, no te paralices ante lo imposible. No tengas miedo ante lo que tú veas imposible o creas imposible. Porque recuerda, si Dios pudo vencer a 1,000,000 de hombres, un ejército de 1,000,000, utilizando a un ejército tal vez que estaba a la mitad, poquito más de la mitad, 580,000 hombres, y venció y le dio la victoria al pueblo de Judá, entonces también Dios puede vencer cualquier obstáculo que enfrentes hoy. No tengas miedo, no te paralices, solamente confía, sé obediente y pon en Dios todo en ti, creyendo y mostrando el nivel de fe que tienes. Y el último, haz de la oración tu primer recurso, no tu último intento. Mira, de verdad, a veces el problema llega a ahogarnos, se nos olvida que Dios no actúa por el tamaño del problema. No quiere decir que si Dios ve que el problema es muy grande, va a actuar con un poder más grande. Si ve que el problema es pequeño, su poder aún será mínimo para poderlo resolver. No, Dios no actúa por el tamaño del problema. Dios actúa por el tamaño de nuestra fe. Y en muchas ocasiones es a veces muy común, ¿sí?, que la oración sea nuestro último recurso. Agotamos todo y cuando vemos que todo lo que hicimos no funciona, entonces ahora sí nos decidimos orar. Pero debe ser al revés. Nuestro primer recurso es la oración a nuestro Señor y Salvador. Entonces, hoy te invito a que estos 3 principios espirituales que hemos estudiado los compartas con tus hermanos de la iglesia, con tu grupo de estudios, con la familia de Dios en tu iglesia. Compártelos en una enseñanza, compártelos en una predicación y, ¿por qué no? Si ya tienes estos 3 principios bíblicos, profundiza más en ellos y lleva a tu iglesia una enseñanza aún más grande. Y también te invito a que te suscribas a nuestro canal Dios en mi vida alcanzando almas. Suscríbete, dale like, comparte este video también con otras personas para que este mensaje o estos 3 principios espirituales
puedan llegar a muchísimos más, tenga mayor alcance, mayor impacto y ayude a otros. También únete a nuestro canal de WhatsApp porque estamos compartiendo cada día, ya sea una imagen que nos haga recordar el poder de Dios, una breve reflexión o también un breve devocional para que podamos seguir creciendo espiritualmente todos los días. Así que Dios los bendiga. Me despido, mis amados hermanos, y nos vemos en el siguiente video aquí en nuestro canal.